Decirles que la presentación, una vez más, de una publicación en el municipio de Ingenio, y en este caso el libro de Pedro Padilla, es la prueba fehaciente de la apuesta que el Ayuntamiento de Ingenio está haciendo por la cultura en sus distintas vertientes. Representaciones teatrales y actuaciones musicales de primer nivel, exposiciones, encuentros, exposiciones gráficas, bibliográficas, etcétera, están dando buena muestra de ello. A esta presentación literaria tenemos que añadirle 2 presentaciones más de escritores de Ingenio que publican su primera obra y actos que están previstos para el próximo mes de mayo. Como ustedes saben, siempre que ha habido oportunidad alrededor de la conmemoración del Día del Libro, hemos asistido a la puesta de largo de escritores que se asoman por primera vez al complicado mundo de la literatura. Estas presentaciones se rodean en esta ocasión de una vasta programación cultural, como dije antes, como la reciente actuación de Los Cofiones en su 50 aniversario, la obra de teatro Tal vez soñar, que tuvo lugar ayer en este mismo teatro Federico García Lorca, festivales de chirigotas, jornadas culturales, jornadas de música coral, etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de actividades que están a disposición de nuestras vecinas y vecinos y de los que nos visitan en esta Villa de Ingenio. No quiero extenderme porque, sin duda alguna, es Pedro hoy el gran protagonista y su obra en el azul, animándole a que continúe en esta misma línea de superación y de esfuerzo, de tal manera que sus potenciales lectores sean cada vez más y que podamos conocer todo un cúmulo de conocimientos, vivencias y de imaginación que estamos seguros que atesora. Yo con esta pequeña introducción ya le doy paso al alcalde de la Villa de Ingenio para que continúe su exposición. Y hoy, para mí, y estoy seguro que para las personas que están hoy acompañando, Paco Quevedo y Pedro Padilla, es un día extraño. Usted dirá, ¿y por qué? Porque hace unos 30 años convivíamos en una misma casa, estudiábamos lo mismo, teníamos el mismo ocio, compartíamos las mismas pasiones y por eso digo que hoy probablemente sea hasta un día medio extraño. Y para mí es un gran placer. Fuimos compañeros de carrera, de una promoción que de 25 alumnos, pues varios trabajan en la universidad, entre ellos Paco Quevedo. Muchos, yo diría que casi 6 o 7 por lo menos que yo conozca, han publicado libros. En este caso, este no es el primer libro de Pedro Padilla, ya él escribió el léxico de la lucha canaria, también la historia de la Dargoma, Poeventura, que me da que fue un poemario que nació justamente cuando te mandaron a dar clase de Fuerteventura, y En el azul, que es el libro que hoy vamos a presentar. Es producto de la generación del 80-85, donde tuvimos muchas vivencias comunes, en este caso la presentación del libro va a ser rara, pero lo verán con el transcurso de la presentación. En el azul es símbolo de mar, precisamente creo que ese es el motivo del libro. El cielo, Rubén Darío también a través del libro azul. El libro es pura entraña. El espacio, la ciudad de Las Palmas, el patio de los Naranjos, San Telmo, se nota que Pedro lo conoce bastante bien. Y es un libro de muchísimos, muchísimos personajes y muchos sentimientos encontrados. Es un libro también, como no, de ideología, de principio, de sufrimiento, de personajes encontrados, como a veces la política es capaz de dividirnos. Bueno, esto es algo que vemos hoy también en este país. Pero también es un libro de personas separadas por las ideas, pero también un libro de lealtad. Felipe, Ramón, Sagrario, Francisco, Chicho, Mara, Pepe el Cachimba, etcétera, etcétera, son personajes que aparecen en este libro. Es un recuerdo también a muchos escritores clásicos de nuestra literatura española, y en el azul también se hace referencia al color de muchas camisas de la lucha canaria, entre ellas, no la de la Dargoma, sí la del Maninidra, que es azul. Y es que Pedro también es un amante de la lucha canaria, es un conocedor de la lucha canaria, también fue presidente de la Dargoma y, como dije antes, ha sacado un libro dedicado al léxico de la lucha canaria. Pedro entremezcla la lucha canaria con la lucha de la vida. En el lenguaje se entremezcla las dos pasiones. Y él utiliza expresiones propias de nuestro vernáculo deporte, como me da que hoy nos va a tumbar. No se hace referencia en este caso a la lucha canaria. Esta agarrada se ha acabado, chacalote. Aquí no hay lucha de rasquera. En la vida hay que contrear, amagar, emburrar si queremos sobrevivir.
Y yo solo, para seguir continuando, y queremos que esto no se alargue tanto, gracias Pedro por esta aportación a la literatura canaria, por hacernos disfrutar y animarte a que sigas escribiendo porque creo que merece la pena. Y a continuación, como decía antes, hay personas que lo conocemos a él directamente y han querido pues hacer una valoración de este libro. Y la primera persona, pues que es Isma, su compañera de camino, pues... En el azul es una novela que consigue recoger y reflejar fielmente aquellas vivencias y relatos contados por los abuelos y conocidos durante charlas junto a un café, una comida o simplemente durante un paseo. Nos recuerda la importancia del respeto que le debemos a nuestros mayores, a su trabajo y a su sacrificio. Libros como este nos permiten atender y escuchar con profundo interés sus historias, brindándonos la oportunidad de comprender no solo lo que resistieron durante ese periodo de tiempo, sino también las consecuencias y las marcas que estas experiencias dejaron en sus vidas. En este caso se trata, lo conoce bastante bien, de Carlos Soca Jiménez. En este caso es profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Tenerife. Un saludo para Perico, Juan Díaz y todos los presentes. Mi entrañable y querido amigo Juan Díaz me pide que escriba unas palabras sobre el libro En el azul de mi estimado Pedro Padilla Quintana. El libro me llamó la atención desde el título. La palabra azul me trasladó en el tiempo a la época en la que Juan, Pedro y yo éramos estudiantes de la Universidad de La Laguna. Allí estudiamos a Rubén Darío y a otros autores que he visto reflejados en esta obra. Este libro no solo sorprende por su temática, sino también por el homenaje que Pedro Padilla hace a los siguientes autores: Tomás Morales, Rubén Darío, García Márquez, García Lorca y Francisco de Quevedo. En la primera página aparece el azul atlántico más sonoro y arcano, o las cerúleas olas atlánticas golpeaban con bárbaro fragor la terraza de Las Palmas, que recuerdan al poeta Tomás Morales. La alusión a Rubén se da desde el título, pero también un personaje, Chicho, lee la obra azul y aparece el poema Lo Fatal. García Márquez está presente en toda la obra con el uso del tiempo que hace nuestro autor, pero también por el erotismo que aparece en algunos pasajes del libro. Se bajaba la bragueta y se agarraba la pinga gruesa y dura, nos recuerda a la verga africana de Crónicas de una muerte anunciada. En el capítulo 3 está el homenaje a Lorca. Los rayos de luna, como puñales blancos, atravesaban el cuerpo de Lito. La presencia de Quevedo se aprecia claramente porque aparece su soneto Miré los muros de la patria mía. Pedro Padilla lo hace de una forma magistral. Todo está hilado y muy bien engarzado en la trama narrativa, especialmente el poema de Quevedo, que aparece 2 veces y es muy simbólico y muy significativo en el desarrollo de la obra. Perico, muchas gracias por este libro, que nos cuenta una historia que te atrapa y al mismo tiempo se convierte en un gran homenaje a la literatura. Y la tercera persona, que también es compañera de viaje, es Maite, María Teresa Darias Martín, y después le cedemos la palabra a Paco Quevedo, que en este caso viene como experto en lengua y literatura, para que haga la crítica aquí ante nosotros. En el azul es para mí un canto a la lealtad, donde los personajes se debaten hasta el final para ser fieles a sus principios, a sus amores, consigo mismos. Rebañada a ratos por la violencia y a ratos por la muerte, la lealtad en el azul termina vestida de compasión y salvada por ella. Un abrazo. En el azul, con el que comparto muchísimas vivencias y muchísimas historias. Entre otras, por ejemplo, algo que ya Juan ha señalado aquí, que es la complicidad casi fraternal que tenemos los tres desde hace más de 30 años. Juan dijo 30, pero yo creo que son un poco más. Desde hace más de 30 años, en el que coincidimos
juntos en la laguna y desde entonces no nos hemos separado. Nos hemos separado físicamente, pero entre los tres existe un lazo muy fuerte que hace que a pesar de que no nos veamos, a lo mejor estemos meses sin vernos, años incluso, cuando nos vemos pues nos damos el ardor de nuestra fraternidad pues muy encendido. Desde aquellos momentos apreciamos que Juan, que Pedro son y lo siguen siendo, como el título de una de las últimas novelas de Pérez Reverte, hombres buenos. A mí me parece que si pudiera describir de una manera pues sintética, general, el carácter tanto de Juan Díaz como de Pedro Padilla, lo definiría con este título de Arturo Pérez Reverte, hombres buenos. Uno se ha volcado a la tarea política, ideológica, necesaria para el gobierno de los pueblos, y otro también se ha dedicado a una tarea necesaria para el gobierno de los pueblos, que es la educación, y la ha llevado a cabo con suma eficacia. Pedro Padilla, centrándome ahora ya en Pedro, es licenciado en Filología Hispánica, ya lo hemos dicho, profesor de Lengua Castellana y Literatura Secundaria en el CEO Pancho Guerra, realizó la tesina Léxico de Lucha Canaria con nota de sobresaliente, fue el primer estudio universitario sobre la lucha canaria por el que se recibe un premio de investigación del Cabildo Insular de Gran Canaria, siendo publicada por esta institución. Como ya citó Juan, cuyas palabras voy a repetir en alguna que otra ocasión, y también las palabras de los otros intervinientes de manera virtual, que han hecho un análisis estupendo de la obra. Junto a otros escritores publica Bueventura a través del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde destacan 3 poemas dedicados a esta isla, a la isla majorera, uno titulado De la lucha y Centinela del amor. Es autor de la letra del himno de la Dargoma, autor de un trabajo de investigación sobre el Club de Luchadores Adargoma San José, que fue publicado por Maffer Juan Arteme con el título San José, la Dargoma y la lucha canaria, prologado por Eligio Hernández. Este trabajo de investigación fue, entre otros motivos, por lo que se aventura a escribir esta novela en El Azul, donde algunos de sus personajes pertenecen al mundo de la lucha canaria, donde algunas descripciones están ornamentadas con el lenguaje y el arte de este deporte. En la actualidad ha descubierto su faceta, además de novelista, de cuentero. Pertenece al taller de cuentacuentos de la universidad, ha contado fragmentos de Lazarillo, El Quijote, Dostoyevsky, y es autor de algunos relatos que ha relatado en institutos, en la sala de grado de la universidad, en el Paraninfo y en diferentes bibliotecas de Gran Canaria. Cuando leí En el Azul, lo primero que me llegó, lo primero que me resaltó fue la rememoración, la rehistorificación de la guerra civil. La guerra civil española, desde que se produjo, desde que se llevó a cabo de una manera malhadada, pues ha venido a convertirse en un tema inherente a la sociedad española desde entonces, para bien, sobre todo para mal. Pero lo cierto es que es un pasado que colgamos, y un pasado que colgamos que yo creo que no es conveniente obviar, sino todo lo contrario, saber que existe, perfilar lo que ocurrió y establecer en su justa medida las circunstancias en las que advino.
Hay una idea del novelista francés Balzac que a mí me vino de forma inmediata cuando leí En el azul. Balzac decía que la literatura lo que relataba, lo que transmitía, lo que recogía, lo que captaba, era no tanto la verdad, sino el espíritu de los pueblos. ¿Qué es eso del espíritu de los pueblos? ¿Cómo lo entiendo yo el espíritu de los pueblos? Nosotros podemos ver, leer testimonios históricos. Por ejemplo, podemos recurrir a testimonios históricos para saber cuántos muertos, tanto del lado republicano como del bando nacional, cayeron en la guerra, en la batalla del Jarama, por ejemplo. Pero ¿en qué libro está, en qué libro histórico está los sentimientos, el miedo, la angustia, el desconsuelo, la valentía y la cobardía de aquellos que sufrieron esa guerra? En un libro histórico es difícil que eso se percate. En cambio, la literatura, los escritores, tienen la rara habilidad de demostrar las cosas que son intangibles, y eso es lo que ha llevado a cabo Pedro Padilla en El azul. Otro aspecto que me hizo zozobrar para bien cuando leí En el azul es plantearme si la poesía que es suma belleza puede estar relacionada con la guerra. ¿Es compatible la guerra con la poesía? Yo creo que sí, y En el azul lo demuestra. La poesía, al fin y al cabo, es una manifestación de los sentimientos, de los pensamientos de los seres humanos, y lamentablemente, hasta que esto no desaparezca, que parece que no va a desaparecer jamás, la guerra forma parte de nuestra realidad. Y de hecho hay obras realmente magníficas, obras por ejemplo de Alberti, obras por ejemplo de Miguel Hernández, Viento del Pueblo, obras de Agustín Millaresal, poemas maravillosos, poemas de la guerra en la que se nos narra relatos de guerra, situaciones de enfrentamiento bélico, situaciones de padecimiento bélico, y están incrustadas por la estética y por la belleza, y eso también está en El azul. Pero, ¿qué es En el azul? ¿Qué se nos relata? Se nos relata una historia muy atractiva, muy interesante, muy verosímil, es decir, muy creíble, que pudo haber pasado, y a lo mejor pasó, a través de un intento de asesinato, un intento de atentado al general Franco en la ciudad de Las Palmas en el año 1941. Eso es lo que se nos narra. A partir de aquí, a partir de este epicentro, surge una historia de tramas todas relacionadas con este elemento intrigante que va a ir confeccionando un cúmulo enorme de personajes que se mueven entre la violencia, entre la rebeldía, el amor y la muerte. La lucha canaria, antes Juan habló de la lucha canaria. Pedro Padilla es un luchador, y además era, porque él me lo ha dicho, no porque yo sea un gran conocedor de la lucha canaria, aunque lo he visto luchar, pero dentro de la lucha canaria pues existen los estilistas que gobiernan más el estilo que la fuerza. Creo que es eso. Sí, señor. Vale. Y
Pedro Padilla es un estilista en la lucha y también lo es en la literatura, en la novela. Yo creo que su novela es un ejemplo muy significativo de un uso muy hábil del estilo literario. Muchas veces se le puede plantear, oye, es que escribió una novela a tan tardía edad. Generalmente para escribir no digo un relato, un cuento, pero para una novela que requiere hilvanar tantos elementos en 200, 300 páginas, hace falta tener una gran técnica literaria, que eso solamente somos capaces de aquilatar cuando tenemos una gran experiencia, como es el caso de Pedro Padilla. La historia En el azul, como las grandes novelas, es simple o compleja según el punto de vista que adoptemos sobre ella. Si hiciéramos una síntesis, diríamos, como he comentado ahora, que se nos narra un episodio de la posguerra en el año 41, en torno a un plan para atentar contra Franco. Si por el contrario adelantamos la lente y miramos de una manera más exigente, se multiplica ese hecho, configurándose a su alrededor las difíciles relaciones que se dieron en aquel contexto bárbaro, cuando los niños sin ideología crecen y se alinean en bandos contrarios, la tremenda obligación de pertenecer y de luchar y de matar por esos bandos, u otros temas inherentes a ese ámbito en el que la convivencia se quiebra: traición, temor, represión, ajusticiamiento, desaparecidos, etc. En el azul no es una luchada, no, es muchísimo más que ello, pero la experiencia del luchador, y ahora digo tres elementos inherentes a esa actividad de la lucha canaria, que son la tenacidad, el conocimiento y la acción, le ayudan sobremanera a dar forma, a levantar del blanco de las hojas este azul que encanta desde el inicio. La tenacidad. Para escribir una novela también articulada como esta hay que ser tenaz, constante, dedicarle muchas horas a un trabajo artístico placentero, pero también muy exigente, porque ya lo veremos, la obra cuenta, pero cuenta muy bien, con una calidad prosística sobresaliente. El conocimiento. Yo he aprendido muchos datos en el azul con esta novela, datos históricos que desconocía, a pesar de, perdone la inmodestia, de haber leído bastante sobre la guerra civil en Canarias. Por ejemplo, esas referencias, como decía antes Juan, al Patio de los Naranjos, el gobierno civil, el autor se inmiscuye, el autor ha rastreado, escudriñado la historia escrita y oral de la isla. Antes lo señaló Isma muy bien, cómo en el azul le debe mucho a las conversaciones, a las historias que a Pedro le han ido llegando desde su familia, para regalarnos un caudal de testimonios que le aclararán muy bien la fotografía de aquellos años desgraciados, pero nuestros, porque eran desgraciados, pero son nuestros al fin y al cabo, y forman parte de nuestro pasado, y por lo tanto, aunque sean sufrientes, deben ser queridos. El interés narrativo está presente. En el azul desde el principio, lo más importante es que va creciendo a lo largo de la obra. Los políticos tienen ese problema. Además, ¿quién va a decirle algo al alcalde? Le decía que el interés narrativo desde el principio está presente. Y lo más importante, va creciendo a lo largo con una habilidad manifiesta en el uso de los procesos temporales. Antes también un entrañable amigo nuestro, Carlos Socas, comentaba muy bien la impronta de García Márquez en el uso de los tiempos en la novela. Surgen como regates circenses nuevas vías que se van abriendo y como no pensábamos un minuto antes en ellas. Es una continua apertura de nuevas situaciones, todas encadenadas al sustento del atentado de Franco, que van generando ansiedad en el lector por la resolución final a la que se llega en alto, en la cumbre, en un tono agudo que yo de ustedes no me perdería. Con todo ello, con todo lo que he dicho, lo más importante en el azul es la palabra.
el estilo, lo que demuestra la calidad del escritor y su originalidad. Dice Ernesto Sábato: el arte es la manera de ver el mundo de una sensibilidad intensa y curiosa, manera que es propia de cada uno de sus creadores e intransferible. Pedro Padilla ha demostrado que tiene un estilo propio, diferente, único, singular. Su manejo de la expresión es versátil, la mayor parte poética, por ejemplo la página 9, los lebranchos, pero también vulgar cuando describe una escena de tales características. Por ejemplo, la escena en que Ahmed está comiendo y se mete el dedo negro en la boca para limpiarse. Es un decir, el paladar. Quiero decir con esto que Pedro Padilla es capaz de hacer unos versos, de crear un fragmento estéticamente muy lucido, y por otro lado también es capaz de describir una escena en la que hay un personaje cometiendo un acto pues bastante repulsivo y bastante, digámoslo con suavidad, pues que nos produce bastante asco, pero muy real que el autor tiene que plantearlo y presentarlo. Las descripciones tanto de los personajes como del espacio son precisas, ni escuetas ni exageradas, se complacen en darnos un lienzo idóneo de los protagonistas y de los espacios que estos transitan, sobre todo la ciudad de Las Palmas y sus barrios marineros, San Cristóbal y San José, barrios que tanto quiere Pedro y tanto quiero yo, que nos unen muchas querencias por estos barrios por razones familiares. En el azul es una novela de la memoria, en efecto una novela que por fortuna para mí se aparta sin dejar de ser una obra ágil de la proliferación de novelas históricas que o bien son deficitarias en el estilo o bien son meros textos de documentación. No, Pedro Padilla ha logrado en el azul ser novelista en el sentido de haber creado una invención a través de la palabra que nos emociona, nos divierte, porque condensa la hermosura del lenguaje artístico y sobre todo nos golpea con el martillo de la conciencia de los escritores con corazón y con genio. Felicidades, Pedro. Buenas tardes, creo que me toca hablar a mí. Darle las gracias a todos por venir esta tarde. Gente entrañable a las que quiero se encuentran hoy en esta sala. Gente del mundo de la lucha, amigos, gente con la que me une un lazo pues a través de mi hija, y otras personas que no conozco, ¿no? Pero que sé que están aquí pues por el interés que a lo mejor le ha suscitado. Y sobre todo me complace estar en esta mesa porque yo jamás imaginé que un día, después de, ¿cuántos? 30 y tantos, ¿no? Íbamos a estar en la mesa Juanito Díaz, Paco Quevedo y Pedro Padilla. En primer lugar, le quiero dar las gracias a estos dos amigos que generosamente me han querido acompañar y sorprender, porque ver a mi mujer hablando, no sé cómo lo conseguiste, pero vamos, eso inimaginable, ¿no? Vamos, asombroso, ¿no? Porque ha sido la compañera que ha estado siempre apoyándome en todo momento y que pues difícilmente le puede sacar una palabra en público, aunque tiene una sabiduría tremenda, ¿no? También me ha sorprendido los compañeros
tanto Maite como Carlos Ocas, compañeros de la promoción, que han tenido estas palabras para mi novela, ¿no? Y que ya personalmente le daré las gracias y por el estudio y el análisis literario que han realizado sobre la novela. Si yo les digo a ustedes que los recuerdos se destiñen como viejos corazones, en silencio, si ayer soñábamos juntos y anudamos manojitos de te quiero, ustedes me dirán que qué versos son estos, ¿no? Estos versos los recordé porque hace los años 80 un pollillo de aquí de Ingenio llamado Juan Díaz los escribía. Canarias ha perdido un gran poeta, pero ha ganado un buen político, que es honrado, como decía mi amigo Paco, buena gente y cercano al ciudadano, que prestigia la política tan desacreditada actualmente. Yo una vez lo vi por Guayadeque y le digo, Chayo Juan, no me puedo creer que te metas en política y que seas alcalde de Ingenio. Y Juan me decía, Pedro, ¿y si no lo hago yo? ¿Y si yo no lucho por la gente de mi pueblo? ¿Quién lo va a hacer? Muchas gracias, Juanito Díaz. La madrugada del domingo 29 de junio de 1980, Teresa Green sufrió un ataque de arrepentimiento que la conmocionó hasta el punto de hacerle vomitar sin tregua. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues bien, este es el inicio de la novela El dulzor de la tierra, premio Benito Pérez Armas, un premio prestigioso de mi amigo Paco Quevedo. Sepan que Canarias, aunque no lo crean, ha perdido un gran humorista. Se los puedo jurar. Parece tan serio, pero si ustedes lo conocieran, vamos, es grandioso. Ha perdido, decía, un gran humorista, pero ha ganado un gran escritor, un gran investigador, un gran docente, que es catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Paco. Nada en esta vida es casual. La universidad, la filantropía, el folclore, el compromiso, la lucha canaria, la literatura, nos unió. Como decía Paco, pueden pasar años, pero cuando nos encontramos es como si nos hubiésemos despedido ayer en La Laguna, en esa ciudad universitaria que tantos recuerdos tenemos. En segundo lugar, porque estamos en el momento de agradecimiento, agradecer a la editorial, a Begin Book, y a su editor Jorge Liria por confiar en mi novela y en la de otros autores canarios para su publicación en una sociedad tan complicada y tan difícil, en donde cada vez, desgraciadamente, se lee menos. Eso se lo digo yo a mis alumnos. Lean, lean. Leyendo se aprende todo. Se aprende a escribir. Se aprende a hablar. Se aprende a pensar. Agradecer también a Julián Caderdeñosa, que fue el diseñador de la portada. Yo cuando la vi me quedé impactado, porque se ve un hombre con las manos atadas, anudado, y recoge la esencia de la novela. Y sobre todo una cosa que yo he pretendido,
tenemos que aprender a desatar muchos nudos desde el perdón para estar en paz con uno mismo, pero también estar en paz con los demás. Por supuesto, agradecer al ilustrísimo Ayuntamiento de Ingenio y en su nombre al concejal de Cultura que inició el acto, Christopher Rodríguez, quien me brindó la oportunidad de presentar aquí en Ingenio en el Azul, en esta sala, que lleva el nombre de uno de los poetas más ilustres de nuestra literatura, un damnificado de la Guerra Civil, Federico García Lorca. Uno se alegra de que municipios como la Villa de Ingenio apuesten por la cultura y apuesten por la tradición. Solo hay que ver el prestigio que tiene las escuelas artísticas de danza, de música, de teatro, de pintura, sus diferentes museos de esta villa y el futuro archivo del noble deporte de la lucha canaria. Y este propio acto en sí, ¿no? Todo ello muestra el interés, el acercamiento que tiene Ingenio por la cultura y llevarla a la gente, al ciudadano. También agradecer pues a mi familia, a mi mujer Inmaculada, a mi hija Montserrat, que está en estos momentos haciendo el Erasmus allá en Maastricht, en Holanda, porque fueron mis primeras lectoras y quienes me animaron desde un principio a continuar la historia y que son pues mi razón de seguir en la brega, en la lucha de la vida. Todos sabemos que a veces se nos complica mucho la lucha en la vida, como en los terreros, pero siempre está la lucha del minuto, ¿verdad, Carlos? ¿O Juanito? En la que uno pues puede sacar las luces y salir y tumbar al contrario. A mis padres, Luis y Luce, porque ellos me transmitieron de su manera ya algunos de los hechos que se relatan en el Azul. También quería agradecer, porque hoy no se encuentra aquí, al amigo e ilustrador y escritor Juan Carlos de Sancho, que me dijo cuando leyó la novela, me dijo: mira, Pedro, tu novela es una obra suculenta, necesaria, desprende compasión a raudales, es poética en su estructura interna y sabe a isla perfumada, y tiene grandes aciertos en tu forma de describir acontecimientos, lugares, experiencias humanas de todo tipo, ese mundo del mar al que también estoy unido, y tengo aquí pues dos compañeros que también comparten conmigo esa pasión por el fondo del mar, por el submarinismo. Y darle las gracias pues a esta generación del 80-85, mis compañeros, que en un principio les confié mis borradores para que me fueran sugiriendo y fueran mis primeros críticos. Miren, me llegó hace tiempo un fragmento del Quijote que cuando lo leí dije, lo que aquí se dice sintetiza la idea de la trama en el Azul. Me vi tan reflejado a modo personal que dije, pues bueno, pues esta es la forma que tengo yo pues un poco para iniciar y ustedes entiendan lo que es en el Azul. Y me van a permitirme la licencia de leer este fragmento del Quijote. Sancho, hoy es el día más hermoso de nuestra vida. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas,
la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores, sin ser perfectos. Y sobre todo, querido Sancho, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté. Este fragmento desvela qué me impulsó a escribir En el azul. En el azul fue esa medicina que utilicé en un momento de esta vida para ir curando mis miedos, mi desaliento, mis indecisiones, y aprender a que uno no puede controlarlo todo, como queremos hacer muchísimas veces. Mientras escribía, nacían pensamientos que aliviaban mi mente, y milagrosamente renacían ideas de cómo escribir esta historia. Y entonces fue cuando llegaron las evocaciones del pasado. Mi infancia son recuerdos del barrio de Las Tenerías. Algunos no conocerán ese barrio. Ese barrio era un barrio que estaba justamente al lado de San Cristóbal, hoy sepultado. Encima del barrio de Las Tenerías está la Guardia Civil, pegado al Hospital Insular. Pues ahí me crié yo, en la casa de mis abuelos maternos, al lado del castillo de San Cristóbal, que lo he traído aquí porque esa foto era la que colgaba en la casa de mi mamabuela, en Las Tenerías. Y cuando mi mamabuela murió con 100 años, yo pedí que esa foto yo la quería para mí. Y esa foto es la que me ha acompañado en mi proceso creativo y que tiene su protagonismo en la historia. Les hablaba del barrio de Las Tenerías. En el patio de aquella casa terrera, con el sonido del mar, yo escuché historias, vivencias de la familia, de los vecinos, y la gente que allí estaban cerraban las puertas, cerraban las ventanas, y yo no entendía por qué razón. Y entonces fui comprendiendo que hubo un momento en la historia en que algo sucedió, y uno de niño pues no entendía lo que sucedía. Y fue con el paso del tiempo cuando te das cuenta que durante un gran periodo del tiempo, del 36 al 75, anidó la pobreza, anidó el miedo, la enfermedad, el analfabetismo, el hambre, la represión, la injusticia, donde casi todos callaban para vivir o sobrevivir a una época de una España, de una Canarias dividida por la Guerra Civil Española. Y en las evocaciones del pasado también llegó otra parte de la ciudad de Las Palmas, porque mi infancia también son recuerdos del barrio de Vegueta. Mi padre pues se crió en la calle La Pelota. Y me vino pues los recuerdos del mercado, de su gente, del barranco de Jiniguada, de Andrés el Ratón, del puente de Palo, con el bar Polo, la catedral, la plaza de Santa Ana con sus perros. Y llegaron las enseñanzas de mi padre, que me enseñó los poemas de Tomás Morales, de Rubén Darío, las canciones de Carlitos Gardel, y la música celestial de Verdi, Puccini, Mozart y Chopin. Pues bien, En el azul nace de la necesidad de escribir sobre aquel tiempo y espacio petrificados, congelados, pero sin odio, con humanidad, con compasión, donde sus personajes son víctimas inocentes de una guerra que les robó el derecho a ser felices consigo mismo, con su familia, con sus amigos, con su mundo cotidiano de los barrios costeros de San Cristóbal, de Las Tenerías, de los riscos del Real de Las Palmas.
Y por lo tanto la historia cuenta las vivencias humanas de encuentros y desencuentros de amigos de la infancia en una época donde la opresión y la represión estaba al orden del día y donde cada uno buscaba defenderse y muchísimas veces pues lo hacían denunciando a otros. Tiene el conde 3 doncellas, rubias como el sol de mayo, sus pupilas son estrellas, mensajeras de fortuna, cada cabello es un rayo, tembloroso de la luna, ojos claros, ojos claros, ojos claros, blanca tez. La una es rubia, la otra es rubia, la otra es rubia. Oh, qué rubias son las tres. Este poema de Tomás Morales es el poema preferido de mi padre. Y en la novela pues aparecen fragmentos literarios. Y este fragmento justamente de Tomás Morales recobra sentido porque el personaje Chicho, en el momento en que su mujer está dando a luz en el Hospital San Martín y se encuentra pues en un momento muy, muy grave, él se vuelve como medio loco, y Chicho es un bohemio y es un hombre que conoce de literatura, de arte, y un poco para evadirse en los jardines empieza a recitar este poema. Les decía que estos fragmentos literarios cobran sentido en la obra a través del recuerdo y las emociones de los personajes. Ustedes no escuchan algo, estoy escuchando un ruido extraño. No lo oyen. ¿Sí? No escuchan el fragor, los estrépitos bramidos. No siente cómo tiembla la tierra, cómo tiembla la estructura de este edificio ante la caída de recios luchadores y bravíos. Sepan ustedes que muy cerca de aquí la lucha se hizo arte, porque la lucha es arte, la literatura es arte, y la lucha se hizo arte a través de los luchadores de ingenio. En el Chiquero, como se conocía cariñosamente el terrero, y se lo comentaba a Juanito Díaz, y se lo comentaba antes a Juanito Mujica, mis primeras luchadas con el Adargoma, luchando contra el Maninidra, pasé más frío que un perro chico ahí en el Chiquero. Y hasta me estremecí cuando me decían, detrás de ese muro está el cementerio. Dios, no me joda. Y entonces yo me asustaba. Y además el terreno tenía una pequeña inclinación que los bandidos de aquí lo conocían y te llevaban a un sitio y cuando menos te lo esperaban te tocaba por dentro y salías tú como un conejillo ahí para adelante, ¿no? Pues yo descubrí el mundo de la lucha canaria. Y el mundo de la lucha canaria es un mundo de gente humilde, de gente obrera. Ahora mismo hace 17 años que publiqué el libro San José, la Adargoma y la lucha canaria. ¿Y por qué les digo esto? Porque haciendo ese estudio de investigación descubrí historias de muchísima gente que vivían en San José, en San Cristóbal,
hombres como Castillo, que todavía tenían miedo de hablar de aquella época, por miedo a la represión. Y me decían, eso que vas a escribir no digas que te lo dije yo. No te preocupes. Ellos se convierten en protagonistas de la novela. Mujeres y hombres del pueblo, defensores de su familia, que se ven envueltos en acontecimientos, en hechos, en sucesos, que ni siquiera se imaginaron. En el azul también se forja, recurriendo a acontecimientos históricos, investigando sobre la historia, que me ayudan a construir la historia. En el azul, si ustedes no lo saben, históricamente el gobierno de Franco pues hizo un censo de judíos porque se lo pidió el Tercer Reich. Y hicieron un censo de judíos para deportarlos a Alemania. Y eso pues aparece también en el azul. He intentado cuidar, como profesor de lengua y literatura, el estilo, utilizar imágenes distintas, no repetir metáforas o comparaciones ya recurrentes. He cuidado a mis personajes, que los quiero un montón, tanto a los buenos como a los malos. Y se van perfilando poco a poco a lo largo de la historia. Y sobre todo aparece un personaje muy importante, el personaje de la mujer luchadora, la mujer que sostiene la familia, pero no solo sostiene la familia, sino la mujer que sostiene la ideología del derecho de la mujer a que la traten como igual. Y yo quiero concluir leyendo un pasaje de los que más he disfrutado escribiéndolo. Entonces la parturienta se levantó de la cama y a duras penas llegó e irrumpió en medio de la asamblea, llena de ira y de vergüenza, con su niño de apenas un mes pegado al pecho, gritó: Yo soy hija de la República, yo soy hija de la República. Es que nadie se acuerda de tantas personas que han luchado y han muerto por ella. Yo creo en la descentralización del Estado, yo creo en la igualdad de la mujer, yo creo en la reforma agraria, yo creo en la laicidad del Estado, yo creo en la educación pública y gratuita. Yo creo en la República. Yo soy hija de la República. Muchísimas gracias. Bueno, como yo sé que Pedro es un hombre que tiene sentimiento a flor de piel, hay una persona que también interviene, pero quería dejarlo para el final, Pedro, porque entonces tú nos sigues con la presentación del libro. Y yo creo que con ello ya acabamos. Lo grabó a las 8 de la mañana, tenía la voz fastidiada porque venía de un viaje, y aquí está la voz de Monse. Monse es la hija de Pedro, que en estos momentos pues, está en Maastricht, como decía él, en Holanda, estudiando en el Erasmus. Atlántico se hizo más sonoro y más arcano entre Canarias y Maastricht cuando el libro En el azul llegó envuelto en un paquete vía correo postal. Gracias a este gran libro soy capaz de trasladarme a Gran Canaria todas las veces que quiero. Soy capaz de sumergirme entre sus gentes y divagar por sus calles. Gracias a En el azul puedo recrearme e imaginarme la atmósfera de ese pasado convulso, donde no solo las ideologías chocan con la amistad y la familia, sino que también se puede ver el contraste entre el afán de revolución y cambio contra el sentimiento de búsqueda de calma y tranquilidad. La tan detallada narrativa no solo consigue trasladarme un tiempo atrás, sino que además me conmueve y me mantiene con la intriga en todo momento.
Consigue que me identifique con cada personaje y que viva cada una de las historias entrelazadas como si yo fuera parte de ellas. Gracias a En el Azul, soy capaz de llevarme un trocito de Canarias allá donde voy. Gracias a este libro puedo desvelar a mis amigos el porqué de mi personalidad, pues no hay nada más gratificador que el escuchar a una amiga decirme: al leer el libro de tu padre estoy entendiendo muchas cosas sobre ti. Tienes las mismas ganas de cambiar el mundo que los hijos de la República de En el Azul.